John Kennedy, bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en cualquier plataforma, ya sea Spotify, Apple Podcast, TuneIn Radio en tu favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en supporter de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Y bueno, arrancamos. Imaginad por un momento, que vais a comprar la casa de vuestros sueños. Vale, me lo imagino. Llega el inspector de obras, hace todo su recorrido por la casa, os entrega un informe oficial que parece impecable, súper profesional, y justo al final, se le olvida mencionar un pequeño detalle. A ver, ¿qué detalle? Pues que a la casa le faltan 3 paredes maestras. Madre mía, casi nada. Claro, pues así es exactamente como se siente leer la versión oficial del gobierno sobre uno de los eventos más traumáticos del siglo XX. Es que fíjate, es una analogía perfecta, porque normalmente cuando estudiamos un acontecimiento histórico, esperamos encontrar una línea narrativa sólida, ¿no? Algo sustentado por hechos empíricos comprobables. Sí, lo mínimo. Pero claro, al trasladarnos al 22 de noviembre de 1963 a la Plaza Dilley en Dallas, Texas, la solidez de la historia simplemente se desvanece por completo. Totalmente. Es un momento que, digamos, fracturó la realidad moderna de una manera absolutamente irreversible. Y la imagen es imborrable, el mundo entero cambió en el instante exacto en que Jacqueline Kennedy tuvo que sostener a su marido mortalmente herido en el asiento trasero de aquella limusina descapotable. Un momento terrible, sí. Fue el final repentino y brutal de John Fitzgerald Kennedy. Y la misión de este análisis a fondo, de este espacio de hoy, no es simplemente relatar ese final trágico, porque eso ya lo hemos escuchado miles de veces. Exacto, nos lo sabemos de memoria. Nuestra misión hoy es desgranar y profundizar de verdad en las historias conspirativas que llevan 60 años obsesionando al mundo. Vamos a examinar esa versión oficial, a diseccionar sus flagrantes contradicciones y a explorar las 3 grandes teorías que intentan dar sentido a lo impensable. Eso es. Todo ello basándonos estrictamente en documentos desclasificados, investigaciones gubernamentales y análisis balísticos rigurosos. Y para poder adentrarnos en las sombras de estas conspiraciones, pues primero es imprescindible entender qué es exactamente lo que el gobierno afirmó que sucedió. Claro, conocer la base oficial. Hay que comprender esa versión oficial a fondo para entender por qué la sociedad civil se negó a creerla casi desde el primer día. Todo empieza, como muchos sabrán, con la famosa Comisión Warren. Ostras, la Comisión Warren, que además fue creada de una manera sumamente precipitada por el nuevo presidente, Lyndon Baines Johnson. Exactamente. El hombre que, fíjate en el contexto, prestó juramento en el mismo avión presidencial, con la viuda al lado y el traje aún manchado de sangre. ¡Qué fuerte! Pues sí, la Comisión Warren tuvo la gigantesca y urgente tarea de, establecer un relato de los hechos que tranquilizara a una nación que estaba al borde del pánico absoluto. Era una olla a presión. Y su conclusión principal, la que todos conocemos y nos han enseñado, fue que Lee Harvey Oswald actuó completamente solo. Vale, el famoso lobo solitario. Eso es. Según el monumental informe que publicaron, este individuo operó como un francotirador solitario, disparando su rifle desde una ventana del 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. Vale, a ver, vamos a desempacar esto paso a paso, porque aquí es donde la narrativa oficial nos pide dar un salto de fe que, sinceramente, desafía las leyes de la física. Sí, desde luego. Para que el relato de Lee Harvey Oswald como único tirador encaje, la Comisión Warren tuvo que inventar la controvertida teoría de la bala mágica. Tela con la bala mágica, ¿eh? Es que, fijaos bien, en el recorrido que supuestamente hizo un solo proyectil. Atentos, entró por la parte posterior del cuello de John Fitzgerald Kennedy, salió por su garganta y luego hizo una pausa en el aire para cambiar de trayectoria. Una pausa en el aire, ojo al dato. Y luego perforó la espalda del gobernador de Texas, John Connally, le destrozó una costilla, salió por la parte delantera de su pecho, le destrozó la muñeca derecha y finalmente se alojó profundamente en su muslo izquierdo. Todo eso, una sola bala.
Y lo que hace que esto pase de lo altamente improbable a lo científicamente absurdo es el estado de esa evidencia. Y ya ves. Porque claro, después de causar todas esas heridas masivas atravesando múltiples capas de tejido denso, rompiendo músculo y destrozando huesos gruesos en dos personas distintas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa misma bala apareció más tarde en una camilla del hospital de Parkland, casi intacta. Madre mía. O sea, sin apenas deformaciones, como si acabase de salir de la caja. A ver, explícame esto desde el sentido común forense, por favor. ¿Cómo es posible que las irregularidades de la escena del crimen palidezcan en comparación con lo que ocurrió luego en la sala de autopsias en Washington? Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Claro. Uno esperaría a los mejores especialistas del planeta, ¿no? Pues esperarías mal, porque resulta que la autopsia estuvo dirigida por un patólogo militar que, fíjate, prácticamente no tenía experiencia real en heridas de bala de alta velocidad. Ostras, ¿en serio? Tal cual. Las negligencias fueron asombrosas, pero lo que resulta verdaderamente criminal son las acciones que vinieron justo después. Cuéntanos. El médico a cargo quemó sus notas originales de la autopsia apenas 2 días después del procedimiento. ¿Cómo? Sí, alegando que estaban manchadas de sangre. Pero a ver, ¿quemó las notas oficiales de la autopsia del siglo? Las quemó. ¿Y qué hay de la desaparición física de evidencias biológicas fundamentales? Porque los documentos muestran que el cerebro de John Fitzgerald Kennedy, que digamos es la evidencia absoluta para determinar los ángulos de entrada y salida de los proyectiles, simplemente desapareció del Archivo Nacional. ¿Desapareció sin más? Junto con fotografías y otros materiales clave. Se esfumaron sin dejar rastro. Es de locos. Y para rematar esta cadena de eventos surrealistas, recordemos que apenas 2 días después del magnicidio, el principal sospechoso, Lee Harvey Oswald, es asesinado a quemarropa. Ostras, es verdad. Frente a las cámaras de televisión en directo. Fue asesinado por Jack Ruby, silenciando para siempre a la única persona que podría haber hablado en un tribunal de justicia. ¡Qué barbaridad! Y claro, es por todo esto que la confianza pública se fue erosionando año tras año. Cuando llegamos al escándalo de Watergate, años después, la fe en las instituciones se desintegra por completo. Lógico. Y esto obliga al gobierno a crear el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos en 1979. ¿Qué es otra investigación gubernamental? Pero, si no me equivoco, esta llegó a una conclusión diametralmente opuesta a la Comisión Warren, ¿verdad? Así es, le dieron la vuelta a todo. Basándose en evidencia acústica, este comité concluyó que el asesinato fue el resultado de una, cito textualmente, conspiración probable. O sea, el propio gobierno admitiendo una conspiración. Exacto. Lo que ocurrió es que descubrieron la grabación de un dictáfono, un sistema de comunicación de la policía. El micrófono de una de las motocicletas de la policía de Dallas que escoltaba la caravana se quedó atascado en la posición de transmisión. ¿Y grabó todo? Grabó todo. Al analizar los impulsos acústicos registrados en esa cinta, los expertos de la época determinaron que hubo 4 disparos en lugar de 3. 4 disparos. Claro. Y físicamente, Lee Harvey Oswald no habría tenido tiempo material de recargar y disparar 4 veces su rifle de cerrojo. Imposible. Por lo tanto, el comité concluyó que existía una altísima probabilidad de que un segundo tirador estuviera ubicado frente a la limusina en el famosísimo montículo de hierba. Vale, entonces, si la propia versión oficial es un queso gruyère lleno de agujeros por donde lo mires y un comité gubernamental posterior admite, basándose en grabaciones, que probablemente hubo una conspiración, oye, nos vemos obligados a mirar el contexto histórico. Exactamente. El contexto lo es todo. Estábamos en plena Guerra Fría, la tensión era, vamos, insoportable, así que la primera teoría lógica que debemos explorar es: ¿fueron los enemigos extranjeros? Ese es el terreno de la primera gran teoría, que es la represalia comunista. Hay que situar las piezas en el tablero de ajedrez mundial de 1963, que no era cualquier cosa. Ya te digo. Venimos de la fallida y bastante humillante invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, orquestada por agencias estadounidenses, y acabamos de sobrevivir por los pelos a la crisis de los misiles, donde el mundo, y no exagero, estuvo a segundos del aniquilamiento nuclear. Y en medio de esta paranoia apocalíptica, porque no se le puede llamar de otra forma, aparece el historial de Lee Harvey Oswald. Y ojo al historial. Espera, detente ahí, porque esto es lo que me vuelve loca de todo este caso. Tenemos a un exmarine de los Estados Unidos, operador de radar en una base ultrasecreta desde donde despegaban los aviones espía U-2. Nada menos.
Y resulta que a este hombre se le permite estudiar marxismo y el idioma ruso mientras está en el ejército. Luego coge y viaja a la Unión Soviética, entra en la Embajada de Estados Unidos, renuncia a su ciudadanía y amenaza abiertamente con revelar secretos militares a los soviéticos. Un escándalo mayúsculo. O sea, si yo hiciera eso hoy, o si cualquiera lo hiciera en plena caza de brujas anticomunista, estaríamos en una prisión de máxima seguridad antes del anochecer. Toda la lógica básica de seguridad nacional dictaba que debió ser arrestado por traición de inmediato. Pero no, el tipo Lee Harvey Oswald se aburre de la vida soviética, decide regresar a los Estados Unidos y, oye, no enfrenta ni una sola consecuencia legal. ¿Ninguna? Es más, esto es de traca. Su billete de regreso fue financiado por un préstamo directo del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo se explica semejante nivel de impunidad? Es que es un comportamiento tan anómalo que desafía cualquier protocolo gubernamental, y el enigma se profundiza enormemente con su misterioso viaje a la Ciudad de México. O sea, este hombre se va a México. 6 semanas antes del magnicidio en Dallas, Lee Harvey Oswald viajó a México y visitó repetidas veces las embajadas de Cuba y de la Unión Soviética. ¡Madre mía! Y los documentos desclasificados recientemente demuestran, sin lugar a dudas, que la CIA lo tenía bajo una vigilancia sumamente agresiva. O sea, que lo sabían todo. Todo. Le tomaban fotografías ocultas, interceptaban y grababan absolutamente todas sus llamadas telefónicas. La CIA sabía exactamente quién era y qué estaba haciendo ahí. Sin embargo, cuando se intentó tirar de este hilo crítico después del asesinato del presidente, resulta que hubo un encubrimiento diplomático a una escala masiva. Brutal. El embajador estadounidense en México en ese momento, Thomas Mann, intentó lanzar una investigación a fondo sobre los vínculos de Lee Harvey Oswald con agentes cubanos y soviéticos en territorio mexicano. Pero las altas esferas del gobierno en Washington lo frenaron en seco. Le cortaron las alas. Le ordenaron detener cualquier indagación de inmediato. Mientras tanto, la CIA ocultó activamente las cintas de audio y las fotografías a la propia comisión Warren. Increíble, pero cierto. Años después, el propio Fidel Castro negó tener nada que ver, aunque afirmó que él mismo creía que a John Fitzgerald Kennedy lo mató una conspiración interna. Fíjate, hasta él lo decía. Pero vuelvo a lo mismo. Un desertor paseándose por embajadas enemigas bajo las narices de la CIA, es muy difícil creer que todo esto sea pura incompetencia burocrática, ¿eh? Parece más bien una negligencia sumamente calculada. Y esa idea de negligencia calculada es la clave de todo este asunto. Si conectamos las piezas y observamos el panorama general, la perspectiva cambia radicalmente. ¿A qué te refieres? Vale. La razón más plausible por la que la CIA ocultó toda esa información vital sobre México a la Comisión Warren no fue necesariamente porque la agencia estuviera directamente involucrada en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Vale. Fue por pura autopreservación. Revelar el nivel de vigilancia y las operaciones que mantenían en México habría destapado la caja de Pandora de sus propios intentos ilegales y altamente encubiertos para asesinar a Fidel Castro. Ah, claro, las famosas operaciones negras. Exacto. Estaban protegiendo sus propias operaciones negras y, de paso, evitaron un conflicto internacional directo que fácilmente podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial en aquel momento. Descubrir cómo los hilos del poder internacional se entrelazan y cómo estas instituciones ocultan información por puro instinto de supervivencia es, sinceramente, exactamente el tipo de análisis profundo que nos fascina desentrañar en este espacio. Totalmente. Y hablando de profundizar en estas historias, si quienes escuchan valoran el nivel de detalle de esta investigación, recordad que los enlaces en la descripción de este contenido os permiten apoyar nuestro trabajo directamente. Cada contribución ayuda a mantener encendida la maquinaria de este análisis exhaustivo. Muchas gracias a todos los que apoyan, de verdad. Pero, a ver, volviendo a la escena del crimen, que esto tiene tela. Si descartamos la intervención extranjera, porque carecemos de esa famosa prueba irrefutable, la mirada se vuelve forzosamente hacia el interior de la propia caravana presidencial. Sí, y aquí es donde abandonamos la geopolítica de un plurazo y entramos en el reino puro y duro de la balística forense. Y nos encontramos con una teoría técnica fascinante propuesta por el experto en balística Howard Donahue. A ver, cuéntanos. Su enfoque ignora por completo todas las maquinaciones de la Guerra Fría y se centra únicamente, y esto es muy importante, en el comportamiento físico de los proyectiles. Vale, explícame esto desde la física, porque aquí hay una diferencia abismal que la versión oficial convenientemente ignoró. Hablemos de las balas. Correcto.
Hay que entender que, en fin, no todas las balas son iguales. La famosa bala mágica recuperada de la camilla, la que supuestamente atravesó a John Fitzgerald Kennedy y a John Connally, coincide a la perfección con munición de recubrimiento metálico completo. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que este tipo de munición está diseñada para la guerra convencional. Su propósito principal es atravesar el objetivo de forma limpia, sin deformarse en exceso. Eso explicaría, técnicamente hablando, por qué pudo atravesar a 2 hombres y salir casi entera. Esta bala en concreto correspondía al rifle Mannlicher Carcano que poseía Lee Harvey Oswald. De acuerdo, pero ¿qué pasa con la bala que impacta en la cabeza del presidente? Porque esa fue letal. Pues ahí radica el grandísimo descubrimiento de Howard Donahue. La bala que causó la herida fatal en la cabeza de John Fitzgerald Kennedy se comportó de una manera diametralmente opuesta. ¿Diferente cómo? Se fragmentó violentamente al momento del impacto, dejando una lluvia de diminutos fragmentos de plomo que fueron detectados en las radiografías. ¡Ostras! Ese comportamiento es la firma inequívoca de un arma diferente y de una munición diferente. Hablamos específicamente de munición de punta hueca o frangible, cuyo diseño busca exactamente eso, transferir toda su energía y estallar al contacto. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que la evidencia médica sugiere claramente el uso de 2 armas completamente diferentes en la Plaza Dili? Inequívocamente. Y la conclusión a la que llega Howard Donahue te va a dejar helada. A ver. Tras reconstruir las trayectorias basándose en los ángulos de las heridas, determinó que el disparo fatal no provino del 6º piso del depósito, ni tampoco vino de frente, desde el montículo de hierba. ¿Entonces de dónde salió? El disparo fatal vino de detrás, pero a nivel del suelo. Y agárrate, vino exactamente desde el propio coche de escolta del servicio secreto que seguía de cerca a la limusina presidencial. O sea, ¿me estás diciendo que el propio equipo encargado de protegerlo lo mató? ¿Pero cómo es eso posible? La teoría de Howard Donahue sostiene que fue un accidente trágico, un error catastrófico. En el coche de seguimiento iba el agente del servicio secreto George Hickey. Sabemos a ciencia cierta que estaba armado con un rifle de asalto AR-15 de dotación, un arma que sí utilizaba la munición frangible de alta velocidad que causó la herida fatal. Vale, ¿y qué pasó? Según Howard Donahue, cuando Lee Harvey Oswald realizó su primer disparo real con el rifle, cundió el pánico en la caravana. George Hickey reaccionó instintivamente levantando su arma para buscar la amenaza. En ese microsegundo, el conductor del coche de escolta frenó bruscamente o aceleró. Claro, el coche da un tirón. Exacto. Al tambalearse violentamente el vehículo en movimiento, George Hickey perdió el equilibrio. Su dedo se contrajo en el gatillo y se produjo un disparo accidental directo a la cabeza de John Fitzgerald Kennedy. Esto sinceramente me vuela la cabeza. Porque de un plumazo la navaja de Occam entra en juego y explica el misterio más grande y grotesco de todo el caso. Así es. Siempre nos hemos preguntado por qué el FBI y el Servicio Secreto orquestaron un encubrimiento tan burdo, por qué robaron el cerebro del presidente en el Archivo Nacional y por qué el médico quemó las notas. No estaban encubriendo a espías rusos ni a mafiosos. Para nada. Estaban encubriendo el hecho de que su propio agente acababa de cometer el error de seguridad más humillante, vergonzoso e imperdonable en toda la historia de los Estados Unidos. Ocultaron el cerebro, claro, para evitar que un patólogo independiente encontrara fragmentos de munición del propio gobierno estadounidense. Científica y forensemente, la teoría de Howard Donahue encaja a la perfección con la destrucción de pruebas de la autopsia. La lógica balística es de hierro. Es que cuadra todo. Sin embargo, el mayor talón de Aquiles de esta teoría es el factor humano. Si esto fue un disparo accidental, hubo docenas de agentes, médicos y testigos muy cercanos que tuvieron que darse cuenta de que el disparo provino del coche de escolta. Ya, es verdad. Mantener un secreto colectivo de esta magnitud, sustentado únicamente en la vergüenza institucional, y esperar que nadie se quiebre bajo el peso de la culpa durante 60 años, parece humanamente casi imposible. Totalmente de acuerdo. Para muchos investigadores, la teoría del accidente trágico sigue siendo una vía de escape, no sé, demasiado cómoda. Demasiado aséptica. Es una teoría clínica que ignora el contexto. Y el contexto de 1963 era un clima político enormemente tóxico. Esto nos obliga a cruzar la última frontera y adentrarnos en la conspiración más densa, compleja y aterradora de todas. ¿La teoría de un verdadero golpe de Estado interno? Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la famosa y monumental cruzada legal del fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison. Su hipótesis, desde luego, no dejaba a nadie a salvo. Disparaba a todos lados.
Jim Garrison argumentaba que el magnicidio fue orquestado por una coalición en la sombra. Estaba formada por elementos de extrema derecha, facciones renegadas de la CIA, los sindicatos del crimen de la mafia y las altísimas esferas del complejo militar industrial. ¿Y cuál era el motivo real? Pues que John Fitzgerald Kennedy se había convertido en una amenaza intolerable para la maquinaria bélica de la época, especialmente por su intención declarada de reducir la escalada militar y comenzar la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam. Querían frenar sus políticas en seco y para siempre. Y el elenco de personajes que Jim Garrison puso bajo los focos parece sacado directamente de la pluma de un novelista de espionaje. Tenemos a individuos profundamente turbios como David Ferrie. Menudo personaje. Un piloto excéntrico que tenía lazos comprobados y simultáneos tanto con jefes de la mafia de Nueva Orleans como con operaciones clandestinas de la CIA. Casi nada. Y, fíjate qué casualidad, de manera extremadamente conveniente, justo cuando la investigación de Jim Garrison empezaba a estrechar el cerco y David Ferrie iba a ser interrogado públicamente, ¿qué pasa? Que aparece muerto en su apartamento por una supuesta hemorragia cerebral repentina, dejando tras de sí notas mecanografiadas sumamente crípticas. Una sincronización perfecta para silenciar un eslabón que era clave. Ya te digo. Y junto a él operaban figuras como el ex agente del FBI Guy Bannister, un hombre fuertemente involucrado en armar clandestinamente a milicias rebeldes anticastristas. Sí. Y también el empresario Clay Shaw, a quien Jim Garrison llevó a juicio acusándolo nada menos que de ser el coordinador en las sombras de toda la operación en Nueva Orleans. Pero lo que a mí me resulta verdaderamente fascinante de todo el enfoque de Jim Garrison es cómo redefine por completo la figura de Lee Harvey Oswald. Le da la vuelta por completo. Deja de ser un loco solitario comunista. Según esta red de investigadores, Oswald era en realidad un agente de inteligencia de bajo nivel, operando como un infiltrado. El gobierno le creó una elaborada leyenda, una identidad falsa de simpatizante marxista radical, para poder infiltrarlo en círculos procastristas. Y las asociaciones personales de Lee Harvey Oswald respaldan esta idea de manera contundente. Cuéntame. Por ejemplo, sus estrechísimos vínculos de amistad con George de Mohrenschildt. Hablamos de un aristócrata blanco ruso que era ferozmente anticomunista, que se codeaba con la élite de los magnates petroleros de Texas y trabajaba de la mano con los servicios de inteligencia estadounidenses. O sea, nada que ver con un marxista. Claro. ¿Qué sentido tiene que un supuesto marxista revolucionario que acaba de desertar a la Unión Soviética sea el mejor amigo de un barón del petróleo de extrema derecha? Ninguno. La única explicación lógica es que Lee Harvey Oswald fue cuidadosamente posicionado y diseñado desde el principio para ser el chivo expiatorio ideal. Crearon el perfil del villano perfecto que la opinión pública estadounidense engulliría sin hacer preguntas en plena Guerra Fría. Exacto. Y aunque muchos trataron a Jim Garrison de paranoico en su época, es vital señalar que las recientes desclasificaciones masivas de documentos históricos, forzadas durante los mandatos de Donald Trump y de Joe Biden, le han dado la razón en muchos aspectos fundamentales. Eso es innegable. Nosotros matamos al presidente, pero los miles de documentos revelados confirman un modus operandi verdaderamente escalofriante. Demuestran que la CIA, el FBI y las ramas militares operaban prácticamente como gobiernos en la sombra. Totalmente. Realizando asesinatos en el extranjero, experimentación mental y sabotajes con una total y absoluta falta de supervisión democrática. Nadie les controlaba. Lo fascinante aquí, si elevamos la mirada para conectar todo esto con el panorama institucional de Estados Unidos, es que las teorías del golpe de Estado interno nos obligan a recordar la advertencia más profética de la historia presidencial reciente. ¿Cuál es esa? Poco antes del mandato de John Fitzgerald Kennedy, el presidente saliente, Dwight David Eisenhower, dio su discurso de despedida alertando a la nación, con palabras muy pero que muy graves, sobre el peligro inminente de otorgar influencia y poder desmedido al complejo militar industrial. ¡Ostras, qué visión! Y aunque Jim Garrison perdió su juicio contra Clay Shaw y no logró condenas penales, su valentía expuso permanentemente las oscuras mecánicas de este poder ante el público. Mostró cómo las agencias estaban dispuestas a subvertir la justicia para proteger sus propios intereses ocultos. Es que fíjate, han pasado más de 6 décadas desde que resonaron los disparos en la Plaza Dealey y a día de hoy el asesinato sigue siendo el mayor trauma colectivo y el misterio sin resolver más profundo de la era moderna occidental.
Así es, porque ya sea que el magnicidio fuera, digamos, una audaz y silenciosa represalia de una nación extranjera, o el resultado de un trágico y vergonzoso accidente de un agente de seguridad encubierto desesperadamente, O incluso un frío, calculado y letal golpe de Estado gestado en las mismísimas entrañas del propio gobierno de los Estados Unidos. hay una conclusión que es innegable e irreversible. El relato oficial, empaquetado de manera tan prolija y artificial por la Comisión Warren, ha perdido para siempre la batalla ante el implacable juicio de la historia y el escrutinio de la sociedad civil. Es que las fisuras estructurales son simplemente demasiadas y demasiado grandes para que podamos ignorarlas y fingir que aquí no pasó nada extraño. Y esto plantea, a modo de cierre, una reflexión que es profundamente inquietante. Pongámonos por un segundo en el extremo mal conservador de la balanza. Vale. Incluso si aceptáramos, habiendo en contra de la balística, de las acústicas y del mismísimo sentido común, que Lee Harvey Oswald fue capaz de apretar el gatillo él solo y acertar esos disparos que eran casi imposibles, El simple hecho documentado, irrefutable, de que agencias inmensamente poderosas e intocables como el FBI y la CIA estuvieran dispuestas a destruir pruebas biológicas cruciales, intimidar a cientos de testigos oculares y mentir de forma metódica y descarada a comisiones presidenciales, todo ello únicamente para ocultar sus propias operaciones ilegales, paralelas, ojo, claro, eso nos deja frente a una pregunta verdaderamente aterradora. si el llamado Estado profundo, esa maquinaria burocrática y de inteligencia, es capaz de alterar y encubrir sistemáticamente la verdad absoluta alrededor del violento asesinato de su propio presidente a plena luz del día, y justificarlo todo bajo el manto impenetrable de la seguridad nacional. ¿Qué otras realidades fundamentales de nuestro día a día, qué otros eventos históricos clave que damos por sentados han sido fabricados, manipulados o borrados por completo de los registros sin que nos hayamos dado ni la más mínima cuenta? Te deja pensando desde luego. Es una pregunta que resuena profundamente y que nos invita a todos los que estamos aquí a mantener siempre una mentalidad crítica, a no dar absolutamente nada por sentado y a nunca dejar de cuestionar la realidad empaquetada que se nos presenta desde el poder. Nos despedimos por hoy, agradeciendo infinitamente vuestra compañía en esta intensa exploración de las sombras de la historia. Recordad la inmensa importancia de suscribiros a nuestro canal, dejar vuestro apoyo en las plataformas correspondientes y, sobre todo, compartir este contenido para mantener vivo y vibrante este espacio de reflexión e investigación. Un cordial saludo de nuestra parte y hasta el próximo análisis a fondo.